Bueno, aquí en Redman Noticias establecemos contacto con Felipe Muñoz, es psicólogo, músico y uno de los líderes relevantes de una de las hinchadas más grandes del país, conocida como los del Sur. Bienvenido a Redman Noticias. Hola, un saludo para todos ustedes, espero se encuentren bien. Bueno, Felipe, para dar un contexto, ¿quiénes son los del Sur? ¿Cuántos seguidores tienen del equipo verdolaga? Los del Sur es la barra popular de Atlético Nacional. No podría decirte exactamente el número de integrantes, pero pues podríamos ser unos miles en todo el país. Está considerada como una de las barras más grandes de Colombia, incluso de América. Sí, de acuerdo, así es. Bueno, Felipe, ¿cómo, para un poco de historia, cuándo nace los del Sur y cuál ha sido ese camino recorrido hasta el sol de hoy? Los del Sur nacemos en noviembre de 1997. Hemos recorrido ya 25 años en el camino del barrismo, valga la redundancia, y bueno, acá estamos alentando a Nacional constantemente. Bueno, en ese apoyo al equipo verde, ¿qué venía suscitándose durante los últimos días? ¿Qué venía pasando desde el pasado 14 de abril, cuando dicen algunos hubo una ruptura entre los directivos del equipo de Nacional y la barra más conocida del equipo? Pues digamos que históricamente Nacional y los del Sur hemos sostenido una relación de trabajo fundamentada en lo que nos pide la legislación colombiana, que a través de el plan decenal y del estatuto del hincha indica que se tiene que trabajar en un baluarte que se llama el barrismo social, fortalecerlo, estimularlo, y no solamente desde ese punto de vista, sino además desde las políticas públicas locales, mediante las cuales se hace un reconocimiento de las barras y de los barristas como actores sociales. Y en ese orden de ideas, desde hace muchos años se ha trabajado con alcaldes y con presidentes de clubes para, pues, no solamente cumplir ese mandato de la legislación colombiana, sino pues porque por una convicción de lo importante que es la fiesta en el fútbol, pues se ha hecho un trabajo muy importante. En este caso en específico, y el que es el meollo del asunto, un convenio que se había firmado hace muchos años con Nacional, en el que nosotros realizábamos un trabajo en la Tribuna Popular Sur de contener los ánimos y de trabajar por la convivencia. Nacional decidió romper ese convenio de manera unilateral 48 horas antes de un partido muy importante, y creemos que eso es delicado más allá de la independencia de sus decisiones, por todo lo que significa para el orden público y para la tranquilidad. Y bueno, nunca aceptó dialogar con la alcaldía para llegar a un acuerdo y que esto pudiera salir bien, y digamos que ocurrieron unos hechos que son lamentables, que nadie celebra, que son tristes, pero que sin duda alguna pues son responsabilidad directa de Nacional por su omisión, por sus pocas ganas de hablar, por darle la espalda a la alcaldía y a nosotros al diálogo y a encontrar una salida, y simplemente por su decisión unilateral de romper y quitar cientos de empleos a muchos de los muchachos de la barra. Más o menos así te lo puedo resumir. Sí, eso digamos que pareciera que suena como novedoso, que como así que a los hinchas se les paga y hay beneficios económicos, pero eso viene desde tiempo atrás, y no solamente de esta hinchada, sino muchas hinchadas del mundo en general, que los barristas reciben una parte económica o ayuda de las boletas para que acompañen al equipo. Sí, yo no diría que son ayudas o que son beneficios, son convenios que se hacen. Tengo conocimiento que ocurre, pensaría yo, en el 99% de todos los clubes del mundo con sus barras, pero para referirme específicamente a nuestro caso, pues hay un convenio de cooperación, de trabajo, donde nosotros teníamos que llevar a cabo unas funciones que han sido 100% exitosas en la historia, y bueno, Nacional rompió con ellas de manera unilateral, está en todo su derecho, pero sentimos que es irresponsable hacerlo a 48 horas antes de un partido, sin explicación, sin mediar, sin consensuar. Y bueno, la verdad, tristes por lo que ocurrió, pero debe quedar claro que lo que hay es como la interrupción de un trabajo social que teníamos con Nacional, y la indiferencia Nacional para poder dialogar al respecto, para encontrar una salida, pero que además no es lo único que ocurre. Hay una impaciencia generalizada en los hinchas de Nacional por los malos manejos, por el mal rendimiento deportivo, por las declaraciones del cuerpo técnico, por las medidas que se toman desde la presidencia, desde la vicepresidencia. O sea,
Es todo un asunto muy complejo y que no se puede reducir únicamente a unos beneficios o a unas boletas. ¿Cuántos líderes o cuántas personas, como lo dice Felipe, trabajan o tenían ese convenio de lo que se conoce como un trabajo quizás de seguridad y de logística? Son dos preguntas. ¿Cuántos trabajan ahí con ese convenio o trabajaban y cuál era la función de esas personas? Más de 500 personas, y la función era que durante el día del partido y la semana antes del partido hubiese un trabajo de convivencia en los barrios, en los territorios, con reuniones de trabajo para estimular un mensaje pedagógico, para coordinar la logística. Bueno, un trabajo, la verdad, de mucha responsabilidad, y que por ende no se puede llamar un beneficio una boleta, cuando todos los que recibían esa boleta tenían que responder a ese compromiso de convivencia y a formalmente responder por unas actividades laborales que se pagaban y que se podían medir y que se podían calificar de parte de las autoridades en Medellín y de parte del club. Felipe, ya vamos a profundizar sobre la responsabilidad por parte del club, pero ¿cuál es esa responsabilidad entonces en ese trabajo social que, si bien estaban recibiendo pues un trabajo, como lo denominan, por qué deciden actuar de manera violenta entrando al campo? Se supone que desde haces trabajo, incluso usted lleva trabajando, se vio en imágenes y usted estaba tratando de calmar a la hinchada en medio de la trifulca, en medio de la calentura, pero ¿por qué entonces recurrir a actos de violencia? Pues porque el club decidió dejar a un lado ese convenio. No, es una pregunta que tendrán que responder los que individualmente optaron por actuar así. La verdad, no tengo cómo responderte esa pregunta, porque no es una actuación premeditada ni pensada estratégicamente como una actuación generalizada de la barra. Como bien lo dijiste, yo antes estoy tratando de contener, como bien lo vio mucha gente, hay gente que decidió no actuar de esa manera, entonces no se podrá pensar en una premeditación de la barra, sino en la actuación individual de algunos, que pues las autoridades tendrán que responder por identificarlos y por judicializarlos. Si el carnet que la DIMAYOR se robó el presupuesto con el que teníamos que identificar a los individuos en la última década, como había quedado comprometido en este mismo plan decenal, y la responsabilidad de la DIMAYOR no se hubiera robado el dinero que estaba presupuestado para la carnetización, de pronto eso hubiera ayudado en la individualización de estas personas. Ahora pues ojalá las autoridades individualicen y sancionen de ser necesario, pero de ninguna manera esto es un actuar premeditado ni generalizado de la barra, que entre otras cosas hay muchos videos que muestran a la barra cantando. Seguramente muchos de estos pelados, pues, que quienes se sienten vulnerados pues porque les quitan una dinámica de inclusión laboral durante muchos años, estaban exaltados, algunos de ellos supongo, pero hay muchos videos que muestran a la policía usando los extintores que nosotros íbamos a tirar para la fiesta, utilizándolos en contra de los muchachos. Entonces hay unas provocaciones también ahí que habría que mencionar, sin dejar de mencionar y de lamentar que son hechos que no tienen por qué ocurrir y que no le ayudan a nadie, la verdad. Entre esos 89 heridos, más de 30 policías, el resto civiles, 8 capturas, múltiples destrozos. Ese mensaje desde parte de los del sur que se le envía al resto de las hinchadas, también a las juventudes, en cómo detener, cómo separar los actos de violencia en medio de una fiesta del fútbol, que quería decir de felicidad, donde van niños, donde van familias, personas de la tercera edad a vivir la fiesta del fútbol. Yo creo que es un propósito muy importante y que ojalá se pueda lograr, pero siento que no es un ejercicio fácil. El ejercicio de la mediación, ustedes ven que estoy prácticamente solo en un video, quizás con algunos otros compañeros que en otros sectores de la tribuna estaban ayudando, pero caldear estos ánimos o parar estos fenómenos de masificación no son fáciles. Queda constancia vía audiovisual de mi voluntad de que así fuera, pero no es fácil ni siquiera para capitanes o coroneles de la policía, que tienen toda una estructura de mando militar. Ahora mucho menos lo va a hacer para mí, que simplemente soy un voluntario en este caso. En cuanto a la responsabilidad de la alcaldía, pues de prestar la seguridad a un evento privado, pero pues a la vez es un escenario público, ¿qué responsabilidad le cae a la alcaldía de Daniel Quintero? Porque si ya previamente se conocía 48 horas antes, que se había roto un convenio por parte de los directivos del equipo nacional
con la hinchada de los del sur. ¿Ahí qué responsabilidad hay? Porque ahora incluso el jueves ya no van a prestar el escenario para un partido importante en medio de la Libertadores entre Nacional y el equipo peruano. Realmente nosotros de nuestra parte vimos que la alcaldía siempre estuvo comprometida con el diálogo, con intentar mediar, y pues realmente para no ponerme con miradas abstractas de la responsabilidad de un alcalde, yo más bien preguntaría por la responsabilidad de la policía. O sea, vayamos al grano de las responsabilidades. Yo siento que hay una responsabilidad de la policía por acción o por omisión, hay una responsabilidad de Nacional por acción o por omisión, o bueno, para ser consecuente, de algunos oficiales de la policía, de algunos directivos de Nacional, así como también de algunos pelados hinchas de Nacional. Entonces, sin duda alguna hay responsabilidades acá compartidas, pero yo con conocimiento de causa tengo que decir que la responsabilidad mayor es de los directivos de Atlético Nacional por no mediar, por no dialogar, porque todo esto se pudo haber evitado y Nacional se hizo el de los oídos sordos. Lastimosamente me toca pensar que es como si Nacional hubiera querido que esto pasara simplemente para poderse llevar al equipo para otra ciudad o para dejar de tener un contacto con los hinchas, que es lo que de alguna manera han dado a entender algunos funcionarios de Atlético Nacional recientemente. Felipe, le escuchaba hace unos minutos que la DIMAYOR también lleva parte en este asunto por la responsabilidad de no están carnetizados, se supone que tendrían que estar carnetizados, una discusión que se lleva desde hace años en Colombia, ninguno está carnetizado, es decir, esa plata quién la dio o cuál era los convenios que se habían firmado años atrás frente a estar previamente carnetizados para saber quién entra al estadio y si es dado el caso ser responsable de algún hecho de intolerancia y de violencia. Como es de conocimiento público, la alcaldía recaudó muchos miles de millones de pesos que después no pudo responder por ellos. Le pidió a todos los hinchas del fútbol que pagaran un valor, creo que 9 o 10 mil pesos. Miles de hinchas en el país pagaron esa plata por esa carnetización, dinero que se perdió, dinero que se robó la DIMAYOR. Y bueno, si la carnetización hubiera sido una realidad, digamos que pudo tal vez haber sido una herramienta de prevención e individualización en estos casos. Bueno, Felipe, ¿qué reflexiones quedan? ¿Ya han podido establecer contacto con los muchachos que hicieron parte de ese brote de violencia que se presentó en el Atanasio Girardot? ¿Ya los tienen identificados? ¿Cuál va a ser ese puente de diálogo con las autoridades para evitar nuevamente estos hechos bochornosos de violencia? No, la verdad yo no tengo identificados a los muchachos que participaron de eso, entonces sé que hay algunas personas heridas, otras capturadas, pero la verdad no tengo conocimiento de quiénes son. Obviamente hay unas reflexiones internas en la barra con el propósito de que esto no vuelva a ocurrir, de que lo más importante es el diálogo, la concertación, la convivencia. Por eso seguimos dispuestos a ese diálogo al que Nacional se ha negado y el que la alcaldía de Medellín se sigue ofreciendo. Nosotros una vez más tenemos que decir que aquí no se trata de beneficios ni de boletas, sino por un lado de un convenio de trabajo social muy exitoso que se ha hecho en Medellín y que tiene el visto bueno de todos los alcaldes, los últimos 5 o 6 alcaldes, los últimos 5 o 6 presidentes de Nacional, el visto bueno de la Junta Directiva de Atlético Nacional, de todo el periodismo en Colombia. De un momento a otro eso no le sirvió más a Atlético Nacional y entonces lastimosamente hay muchas otras cosas que fluctúan para que esto haya ocurrido, como también cierta desazón y cierta impaciencia de muchos hinchas de Nacional con la forma de la actual dirigencia de Nacional de tratar a sus hinchas en los precios de los abonos, de tratar a los ídolos, a los jugadores. En fin, esto no se limita a unos beneficios que no son beneficios como tal, sino que es una correspondencia de trabajo y esto tiene una mirada muchísimo más profunda que yo retaría a los medios de comunicación a que hagan, a que miren, a que hagan una investigación rigurosa, que no se queden en el facilismo de simplemente la declaración que dé un presidente nacional. ¿Quién es un presidente de Nacional para que lo que diga sea información sagrada sin que se contrarreste contra otras fuentes? Así como yo tampoco doy información sagrada, pues estoy dando unos insumos para que se investiguen y se contrarresten y se llegue a una verdad que no puede ser amañada ni sesgada, sino que tiene que ser una verdad íntegra y contextualizada con los hechos y la historia. Es decir, Felipe, por último, hoy la Junta Directiva del equipo Atlético Nacional le debe muchas respuestas al país frente a lo que está pasando. Absolutamente. Preguntas que el periodismo no le hace. Preguntas que el periodismo de UIN y RCN no van a hacer por obvias razones, preguntas que
no comprendo Caracol por qué no hace, y preguntas que otro periodismo de otras casas de periodismo independientes o no, pues debería ser, pero no puede ser que las declaraciones del presidente o de otro directivo que se llama Benjamín Romero y que pasan de agacho sean las que simplemente dicen sin que se les cuestione y sin que se les pregunte por la veracidad de todo lo que están diciendo de manera calumniosa. Pues ahí está una cara de la moneda en medio de lo que ha suscitado allí en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. Felipe Muñoz, psicólogo, músico y líder de la barra de los del Sur allí en la capital paisa. Gracias por estar en Resma Noticias. A ustedes un saludo muy grande, hasta luego.